Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fabio Marcelo Lujanzo y el hermano Marcelo de la iglesia La Rosa de Sarón, de acá de la ciudad de Wilde, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, de los pastores Rosita Blanco y el pastor Orlando Caro. Saludo a los pastores de nuestra iglesia, también a nuestros hermanos de la fe, que se van a ir agregando, que se van a ir conectando de a poco, de acuerdo al tiempo que puedan llegar a tener. Y le damos las bienvenidas también a nuestros parientes cercanos y lejanos que puedan llegar a escuchar este video que habla sobre el estudio de la carta, de la epístola del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosa, ¿no? Como lo venimos haciendo durante varios miércoles atrás, estuvimos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, con la ayuda del Señor, y hoy vamos a entrar en lo que es el versículo 3, nuestra parte 7 del estudio. El versículo 3, tenemos 17 versículos para estudiar. Si el tiempo nos da, lo vamos a hacer, si no, haremos lo que podamos hacer con la ayuda del Señor. Así que también saludo a mis parientes, a nuestros parientes de Paraguay, a los parientes de Catamarca, de La Rioja, de Córdoba, a los amigos y hermanos de la fe en Cristo, aquellos que nos apoyan en la oración cada día. También nosotros hacemos lo mismo por ellos. A todos los hermanos de la fe le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde este lugar, y darle gracias al Señor por sobre todas las cosas, por un día más, por la oportunidad que Él nos da de poder estar de pie en este nuevo día para darle alabanza y gloria a Él, ¿no? Porque Él nos hizo para alabarlo y todo es por Él y para Él. Así que estamos contentos de poderlo hacer de esta manera y poder realmente aprovechar este tiempo que el Señor nos da, esta bendición que el Señor nos da de poder escuadriñar la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio del Señor, ¿no? Y el Señor nos manda a hacer precisamente eso, ¿no? Escuadriñar la Escritura porque ellas dan testimonios de mí, dice su palabra. Así que vamos a abrir este tiempo con una oración, como lo hacemos siempre, poniendo este tiempo en las manos del Señor, poniéndonos en las manos y en la guía del Espíritu Santo de Dios para que nos ayude y nos lleve a toda verdad, que el Señor pueda iluminar nuestro entendimiento para poder tener un poco más conocimiento de su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das desde este lugar poder ser de bendición para tu pueblo, porque tú nos bendices para bendecir. Señor, que en esta hora tú puedas encontrar en nosotros un corazón contrito y humillado a tu persona y a tu presencia, Señor, sabiendo que el Espíritu de tu palabra nos va a hablar en esta tarde. Como siempre, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza solo a ti. Que tú puedas encontrar en nosotros, Señor, tierra fértil, para que la semilla de tu palabra pueda caer en buen terreno, llevar fruto de salvación y fruto de alabanza y gloria a tu santo nombre. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra, la alabanza solo a ti. Te damos gracias, Padre, por las personas que se van a ir agregando, Señor, en los tiempos que puedan llegar a tener, y sabemos que este video va a ser de bendición porque vamos a hablar tu palabra, y tu palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir tu propósito por el cual tú la enviaste en cada vida. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gracias al Señor. Vamos a dar comienzo a la lectura de Colosenses 3, del versículo 1 al 4, va a ser nuestra introducción. Primero vamos a utilizarlo a modo de introducción y después nos vamos a sumergir del verso 5 hasta donde lo podamos llegar a hacer, en el tiempo que nos pueda dar. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos, Colosenses 3, del 1 al 4. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de las tierras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a utilizar estos primeros 4 versículos como introducción a este estudio, que se llama La nueva vida en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hablar a los colosenses en este capítulo 3 hacia adelante, ¿no? Aunque la exhortación y mandato de Pablo son en plural al colectivo congregacional de la iglesia, en general, ¿no? El cambio y la transformación es a nivel individual, ya que cada uno ha muerto a su antigua y pasada vida carnal y de pecado para renacer a una nueva vida en Cristo.
y como tal deben de buscar las cosas celestiales, no las terrenales, haciendo del Cristo el preeminente en nuestra vida. Quiere decir esto, teniendo el primer lugar. En los 4 primeros versículos puede decirse que es la parte teórica, la parte doctrinal de esta carta. Igual que en Colosenses 2:20, el apóstol Pablo sigue hablando de nuestra plena identificación con el Señor, y en este capítulo lo va a seguir haciendo también. Romanos 8:17 dice, y sí, hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo les recuerda a los cristianos de Colosa que están muertos con Cristo, a los preceptos legalistas, y además que han resucitado con Cristo. Por ende tienen su posición legal arriba, en las cosas del cielo, y como consecuencia de ello debemos buscar las cosas espirituales, las que son externas, las cosas que son celestiales. No las pasajeras ni las terrenales. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida debe estar relacionada con el Señor, pero para poder cumplir y ser fiel a su voluntad, debemos saber lo que está escrito en su palabra. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto nos hace referencia a nosotros en qué es lo que tenemos que pensar y en dónde tenemos que poner nuestra atención. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El creyente ya no vive para sí mismo, sino para Dios en Cristo. Ahora su vida es Él, su vivir es Él. Ha pasado de una vida egocéntrica a una vida teocéntrica y cristocéntrica. Antes pensábamos solamente en nosotros, éramos yo y yo. Ahora nuestra vida está en Cristo Jesús y nuestra vida tiene que girar en torno a todo lo que Jesús es. Por eso es una vida teocéntrica y cristocéntrica, ya que Él es la fuente de vida en Cristo. Cristo es para nosotros la vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La referencia que nos da Gálatas es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, eso es en Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si el creyente tiene vida, es la vida de Cristo, y Él es la vida eterna. Leemos Filipenses 3, del 20 al 21. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Cuando llegue ese día glorioso, el Espíritu Santo de Dios nos dará la última pincelada de la perfección de nuestra vida, en cuanto a que hacerlo más y más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que Dios ya lo decidió desde la eternidad pasada, desde antes de la eternidad, dice su palabra, habiendo sido preseleccionado, escogido, desde antes de la fundación del mundo. O sea que este propósito para nuestra vida tiene una eternidad, aunque nosotros no lo podamos entender. Gloria a Dios por eso, ¿no? Como conclusión a esta primera introducción de estos 4 capítulos, podemos decir que en Cristo tenemos una sola posición, una sola vida, un solo vivir, un solo destino, una sola gloria.
Ahora vamos a dar lectura al título que dice la palabra, la vida antigua y la vida nueva, y la nueva vida, que esto es en Cristo Jesús. De eso se trata esta carta precisamente de Colosenses, que el apóstol Pablo le habla a los cristianos de Colosa cuál es su nueva vida en Cristo Jesús, lo que eran antes y lo que son ahora en el Señor. Así que vamos a dar lectura del versículo 5 al 17 y después lo vamos a ir estudiando versículo por versículo como lo venimos haciendo. Versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incursión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. El verso 5, haced morir, comienza diciendo, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Acá la exhortación a los colosenses que no se dejen gobernar por el pecado, ya que el pecado ha perdido su derecho contra nosotros. Leemos Romanos 6, del 12 a 14, que nos va a dar un poquito más de claridad sobre esto que estamos hablando. Romanos 6, del 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros antes de creer en el Señor Jesucristo estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Y esta es la referencia que el apóstol Pablo le hace a los colosenses y aplica para nosotros también hoy. Antes éramos la vida antigua, dice el título de la palabra, ¿no? ¿Y cuál es nuestra nueva vida en Cristo? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Servíamos al pecado, como decíamos la palabra recién en Romanos, ¿no? Y ahora estamos bajo la gracia, ¿no? No podemos servir a dos señores, o servimos a uno o aborrecemos a otro. Entonces no podemos estar más bajo el pecado. Dice, ¿qué debemos hacer contra el pecado o con el pecado? Darle muerte, rechazarlo de una forma continua y consistente. Es una renuncia total de yo, de nuestra naturaleza caída o del viejo hombre. Un rechazo es darle la espalda a algo que va arraigado en nosotros, y por eso es necesario transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando uno dice darle muerte es de una manera radical, ¿no? De decirlo, ya está, ya fue, esto no lo hago más. De pecar vamos a pecar, no vamos a equivocar siempre. El tema es que no seamos reincidentes lo mismo, ¿no?
Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir esas cosas y poder morir a la carne cada nuevo día, ¿no? Entregándole todas nuestras cosas al Señor y poniendo todas nuestras cosas en la mano de Él, sabiendo que de Él viene nuestra ayuda, que de Él viene nuestro socorro. El Señor nos formó y sabe cuál es nuestra debilidad. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta también de eso con el Espíritu Santo y decirle al Señor, ayúdame en esto, porque no puedo o porque me cuesta. De ahí la importancia que tiene acudir siempre a Él, al ayudador. Por eso nos dio el Señor al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador. Romanos 12:1, que habla sobre la renovación de tener entendimiento. Romanos 12:1-2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, siendo renovados en el entendimiento, del conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. De la mejor manera de hacerlo es a través de su palabra, ¿no? Y Pablo da una lista de algunos de los pecados de la naturaleza humana. Miremos el verso 5 nuevamente. La lista es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría. Esta es una lista de los pecados de nuestra naturaleza antigua, cuando estábamos en la carne, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Fornicación abarca toda clase de relaciones sexuales fuera del matrimonio, prematrimoniales, heterosexuales, homosexuales y homosexuales. Otra referencia bíblica que tenemos para esto es Gálatas 5:19, Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y otras referencias, 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Corintios 6:9 y como leíamos recién, Efesios 5:5. Impureza son pensamientos e intenciones como miradas, gestos, actitudes, chistes, mostrando la concupiscencia del hombre de su corazón. Lo que hay en el corazón del hombre siempre es malvado y perverso, dice la palabra del Señor. Dice que es engañoso y perverso el corazón del hombre. Pasiones desordenadas es la raíz torcida y amarga de donde salen las conductas anteriores, de donde sale la impureza, de donde sale la fornicación. La lujuria y los vicios. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Malo deseo abarca todo deseo ilícito, odio, codicia, envidia, malicia. Avaricia, idolatría, es la codicia, el deseo de tener más, y es un grave pecado, que esclaviza al hombre y lo aleja de Dios. Todos estos son pecados que nosotros teníamos antes en nuestra vieja naturaleza, ¿no? En nuestra vieja vida. Son pecados que esclaviza al hombre y lo aleja de Dios. De ahí la serie de fuerte advertencia que la Biblia nos dice sobre esto. Vamos a leer algunas de ellas. San Marcos 7:21. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De esto nos habla precisamente la palabra del Señor y que tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, ¿no? Porque de ahí emana todo, ¿no? Como leíamos recién. Otras referencias son Romanos 1:29, Efesios 5, del 3 al 5, y San Lucas 12:15, que dice: y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia es la real expresión del pecado, es la manifestación orgullosa y rebelde de tremendo y feroz egoísmo humano que desplaza y desecha a Dios, a su Creador. Mire qué importante que es que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? La avaricia
es algo terrible, no es un pecado terrible, junto con todos los otros. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es la primera referencia que el apóstol Pablo nos da de los pecados que teníamos en nuestra vieja vida, en la vida antigua, antes de entrar al camino del Señor, antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Leamos el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ante tales cosas y conductas viene en forma presente, ahora ya, la ira de Dios. Ante tales cosas y conductas, ante lo que leíamos recién, los pecados que leíamos recién de nuestra vieja naturaleza. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que no es otra cosa que la reacción de su justicia y su santidad, manifestada ante el pecado. Vamos a leer Romanos 1, que este pasaje es importante para darnos más claridad sobre esto que estamos hablando ahora. Romanos 1 del 18 al 32, que habla sobre la culpabilidad del hombre, la relación, la condición del hombre delante de Dios. Dice así, verso 18, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es como decir, abro la puerta de mi casa y salgo y digo, wow, gloria a Dios por este hermoso día porque lo hiciste tú. Gloria a Dios por este sol, por este aire, por las flores, por la planta. Todo lo que respira alaba a Jehová. Y esto a mí me da una referencia que todo fue hecho por Él y para Él, como dice Colosenses 1:16. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver son de la mano maravillosa de nuestro Dios. Si no, no alcanza a nosotros con lo que el Señor está haciendo o lo que hizo con nuestras vidas. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Amén. Terrible referencia en cuanto a lo que es nuestra condición antes de entrar al camino del Señor. Como decía el título al comienzo de la palabra de Romano, culpables ante Dios. Somos culpables delante del Señor. Gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esta salvación tan grande. Seguimos con el verso 7. En los cuales vosotros también,
anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pablo le recuerda a los colosenses que antes de su conversión, como leíamos recién, ellos mismos andaban por la vida con los sucios ropajes del viejo hombre, de la vieja y caída naturaleza. Y esto es algo muy similar que Pablo habla en Efesios 2, del 1 al 5, donde también se incluye el apóstol Pablo. Efesios 2, del 1 al 5, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Acá donde el apóstol Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros, él se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Y esto es algo que nosotros no tenemos nada que ver, es por pura gracia. No es que algo que nosotros no merecíamos, no, para nada, sino que a Dios le plació hacerlo así, habiendo sido escogido, ¿no? Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. Pero ahora las cosas han cambiado, hay una obra perfecta y nada es igual. Debemos dejar las cosas antiguas y pasadas del viejo hombre, dejar, desechar, despojarnos. No podemos cargar con lo mismo que ya renunciamos antes, que ya nos despojamos antes, que ya cambiamos esta vestidura de pecado que teníamos antes y nos revestimos con la vestidura del Señor, siendo santos por medio de Él, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 13, del 2 al 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nos da una referencia de cómo tenemos que andar. Nosotros somos hijos de luz, como dice la palabra, y no podemos andar en tinieblas, no podemos andar en la oscuridad. Lo que nos lleva a la oscuridad, a las tinieblas, son los pecados que ya nosotros hemos dejado atrás. Efesios 4, del 22 al 25, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es en su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el verso 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto nos da la referencia a nosotros que tenemos que estar revestidos del nuevo hombre, como dice la palabra. Y nos da una lista de cosas que debemos desechar y despojar. Ira y enojo, como leíamos recién en el verso 8. Pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira y enojo son la amargura profunda que causa indignación y deseos de venganza. Malicia es el mal moral en general, un deseo de herir o dañar a alguien, y suele estar asociado o relacionado a la envidia o a la venganza. Blasfemia es dañar o herir la imagen de Dios, y si lo es para hacerlo al prójimo, es calumnia. Ambas cosas son desechables, ¿no? Palabra deshonesta viene a ser groserías, palabras ordinarias y obscenas. Malas palabras. Verso 9.
No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. No mintáis. La mentira es falsear la verdad sobre una persona para dañarla o perjudicarla. Y no debe tener cabida en nosotros como hijos de la verdad, que somos, y no hijos del padre de mentira, que es Satanás. No hay mentira pequeña o mentira chica o una pequeñita mentirita. No, la mentira es mentira, no se disfraza de ninguna manera. Se miente y es así como se dice. Mentiste, chao. La mentira no tiene cabida en el Hijo de Dios, ¿no? El viejo hombre murió en la cruz, el nuevo hombre vive en Cristo. Verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Del verso 10 en adelante nos habla de la santificación y de la identidad nueva y regenerada que reemplazó al viejo hombre al despojarnos del viejo hombre. Esto no es suficiente, debemos y es necesario revestirnos del nuevo hombre. La salvación no es un estado estático, sino una constante y progresiva renovación. Es algo que se da de una manera ahí, enseguida, no es algo progresivo. Es algo, una obra transformadora que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Cada día nos va llevando y nos va conformando, como dice su palabra, más y más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice que es una constante y progresiva renovación, donde esto comienza al instante de la conversión, y este proceso de crecimiento va a finalizar cuando el Señor nos venga a buscar. Esto es hasta que el Señor diga, hasta acá llegaste, y nos lleve a su gloria. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El nuevo hombre debe crecer y madurar, y es por medio del Espíritu Santo quien obra y opera para darnos crecimiento y madurez en cuanto a la semejanza con Cristo. Ese es el plan original de Dios. Como lo vemos en Génesis 1, vamos a ver Génesis 1, primer libro de la Biblia, del 26 al 27. Génesis 1, del 26 al 27, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta es otra de las referencias que tenemos, ¿no? Amén. Amén. El primer hombre fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios, pero Adán cayó y la imagen de Dios quedó dañada y desfigurada. Y el viejo hombre es la imagen real del ser humano caído. El plan de Dios es que los creyentes en Cristo progresen a medida que se vuelven más semejantes a Cristo, al Hijo, a Cristo, que nos hizo y nos creó. Amén. Romanos 8:29, 1 Corintios 15:49 y Juan 3:2 son otras de las referencias que tenemos. Pero vamos a leer una. Vamos a leer primera de Juan. Primera Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto nos da respaldo a lo que venimos hablando. Amén. Verso 11. Donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incursión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Acá Pablo nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, donde se deben romper las antiguas barreras que separaban a las personas entre sí. Todos los cristianos hemos sido revestidos de la misma túnica, de la misma ropa, la túnica de la justicia de Cristo, atribuida e imputada a nosotros porque Él es el elemento constitutivo del nuevo hombre, siendo todos nosotros uno con Él. Efesios 2 del 14 al 16.
Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No hay distinción en cuanto a la salvación eterna. Cualquier división o distinción humana, sea raza, religión, cultura, sociedad, sexo, ya ha sido abolida por Cristo en la cruz, y en su nuevo pueblo que Él está formando, se recibe a todos y a cualquiera, bajo la única base de la salvación por gracia, mediante la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos diferencia de cualquier organización o incluso religión, que Cristo es el todo y en todo, y no hay divisiones ni exclusiones en Él. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Pablo lo especifica: griego ni gentil, griego, gentil, no judío, cuyos intereses era la sabiduría y la filosofía. El judío era descendiente de Abraham, cuyos intereses eran las señales milagrosas. El bárbaro, término despectivo griego para los no adiestrados en la cultura o la lengua griega, como una forma de llamarlos incultos. Escrita, antiguo pueblo nómade del siglo VII a.C., muy salvaje y dedicado a la guerra. Siervo ni libre. Aún por entonces existía la barrera social entre esclavo y libre, pero la fe en Cristo quitó esa separación. Versos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amable, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Estos versículos nos dicen a nosotros cómo debemos revestirnos en virtud de lo que el Señor ya ha hecho y lo que Él es. Y cuál es nuestra privilegiada condición, ¿no? De escogidos, de santos y de amados. Efesios 1, del 3 al 4. Dice: bendito Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Somos escogidos en virtud de nuestra plena identificación y unión con Él. El escogido, el santo y el amado del Padre. Y además estamos revestidos de su justicia perfecta. En los versículos 5 y 7 hablábamos que había 5 vicios que representaban al viejo hombre, al hombre caído. Y ahora acá vamos a encontrar 5 virtudes del nuevo hombre que se va revistiendo de Cristo, ¿no? Encontramos el primero, que es de entrañable misericordia. Vestidos pues como escogidos de Dios, verso 12, santos y amados de entrañable misericordia. Entrañable misericordia, significado es tierna compasión o corazón compasivo. Una referencia que tenemos, Mateo 9, 36. Vamos a buscar Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Nos está hablando de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que encontramos es la benignidad. El significado es amabilidad o generosidad, bondad hacia los demás en todas las áreas de su vida. Es la misma bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento.
tenemos como respaldo Romanos 2:4. Romanos 2:4. Romanos 2, versículo 4. O menospreciar la riqueza, su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 3. Humildad, ese perfecto antídoto para un amor egoísta. Y esto lo podemos encontrar como respaldo en Romanos 12:3. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entromeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el otro tenemos Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. El punto 4. Mansedumbre, ternura o humildad de espíritu. Es la disposición a sufrir o padecer daños o insultos en vez de infligirlos. Jesús es manso y humilde del corazón y Él nos invita a tomar su yugo como ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser. Y esto lo tenemos en Mateo 11. Mateo 11. Amén. 28 al 30. Un pasaje conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Paciencia, el otro punto. Longanimidad, es lo opuesto de la ira explosiva, de resentimiento y venganza. Es soportar la injusticia y cualquier otra circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio y paz de Dios. Es la virtud que más destacó sobre todo en los últimos momentos de Jesús. Vamos a leer la otra referencia, que es Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, del 22 al 23. En el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es al Señor. ¿Amén? El verso 13 decía, soportándonos uno a otro y perdonándonos uno a otro. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, también así hacerlo vosotros. Y esto es una referencia muy importante, ¿no? Como vemos en este pasaje, lo que expresa es que el fundamento es el perdón. Un perdón que Cristo tan generosamente nos otorgó a nosotros y que a nosotros nos cuesta muchísimo realmente perdonar. Es algo que realmente nos cuesta mucho. Una ofensa, un agravio, es algo que nos cuesta muchísimo decirle sí, está bien, te perdono. Pero ese perdón tiene que ser realmente genuino. Tiene que salir realmente de mi corazón, de lo profundo de mi corazón. Tiene que ser real, así como lo hizo nuestro Señor. Efesios 4:32. Antes sed benigno uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Qué difícil que es esto. Realmente le tenemos que decir al Señor que nos ayuda a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros, pero hacerlo realmente de corazón, con un corazón sincero, ¿no? Primeramente delante de Dios. Nosotros al hombre le vamos a mentir, pero a Dios no le podemos mentir. De ahí que es importante perdonar con la ayuda del Señor. ¿Sí? Aún a nuestro entorno, principalmente nuestro entorno familiar. Siempre que nos equivoquemos o que fallemos, es importante pedir perdón, pedirle perdón al Señor por sobre todas las cosas. No irnos a dormir con culpa, con pecado,
Importante entregar todas nuestras faltas al Señor, ¿no? Nosotros debemos perdonar en base a lo que Él nos perdonó, todo y sin que lo mereciéramos. Cristo nos ha perdonado tanto a nosotros que no nos haría daño que nosotros perdonáramos a quien nos ha herido. Pero lo tenemos que entender, todo nuestro ser tiene que entender que esto es así. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar a llevarnos a toda esa gran verdad, ¿no? El perdón en una congregación debe ser real, directo, constante, genuino y generoso. ¿Por qué? Porque así es el Señor con nosotros. El verso 14 y 15: sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En estos dos versículos encontramos dos frutos del Espíritu Santo: amor y paz. Amor, el verso 14 dice amor. El amor sobrenatural derramado en el corazón del creyente es lo que mantiene unido a la iglesia, siendo la prenda principal la que cubre, fortalece y envuelve a los demás. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos fue dado. Al momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos la sara del Espíritu, que es la garantía de pacto que tenemos con Dios. Es el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Esto es algo real, no es algo ficticio, no es algo místico, sino que es real. El Espíritu Santo está con nosotros. Es la cualidad o virtud que corona toda la demás, la cual le da valor y brillo, ya que sin el amor todo lo demás vestiduras son inútiles e inservibles. 1 Corintios 1, del 2 al 3 dice: y si tuviera profecía y entendiese todo lo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, porque el amor no le hace al prójimo sino lo bueno. 1 Corintios 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este pasaje nos dice que la profecía, la lengua y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Si nosotros amamos es porque Dios nos amó primero. 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor. Dice que tenemos que seguir el amor. El otro punto que veíamos en el verso 15: y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, a la que sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La paz de Dios. Su paz debe reinar, controlar y dirigir nuestras vidas. Es mi actitud de descanso, de reposo y seguridad en Él por esa paz eterna. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esta es la paz que Cristo otorgó a sus discípulos la noche en la que Él fue entregado. San Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esta paz fue ratificada cuando Él resucitó. San Lucas 24:19 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Él la hizo, la conquistó y la encarnó en sí mismo. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta debe ser debe ser nuestro deseo, anhelar la paz del Señor. No vamos a encontrar otra paz, como dice la palabra. La paz que Él nos da no es como la paz que da el mundo, no es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún para nosotros entenderlo, sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil. Es una paz que sobrepasa todo lo que podamos llegar a comprender o a entender, ¿no? Por eso muchas veces debe ser ese nuestro anhelo, ¿no? Que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde mis corazones y mis pensamientos en Cristo Jesús.
Esta debe ser también una de nuestras oraciones, ¿no? Que el Señor guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Dice que Él escuadriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él escuadriña nuestra mente. Al final del verso 15 leemos: y sed agradecido. Dice, sed agradecido. El agradecimiento tiene relación con la alabanza y la acción de gracia, además de nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a Él. La acción de gracia, la gratitud, el ser agradecido y las alabanzas son características principales de los redimidos. Esto tiene que ser una característica para nosotros. De la misma manera que los inconversos que le rechazan y no le conocen, ni son conocidos por Él, son condenados. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El dar gracias a Dios debe ser una característica del cristiano, porque el Espíritu de la gracia mora y habita en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Amén. Verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón el Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando Pablo habla de la palabra de Cristo, se refiere a la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Permiso, me voy a tomar agua. Amén. Gracias. Cuando Pablo habla de la palabra de Cristo, se refiere a la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. La idea es que la palabra de Dios sea algo permanente en nuestra vida. Cuando dice more, habla de habitar, de algo que está con uno, que vive con uno. De hecho, el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Algo que está permanente, que reside, residencia permanente. El significado de more o de morar es habitar, residir, vivir en un lugar. Y en abundancia su significado es excesivamente alto, altamente, más allá de la medida, una cantidad muy abundante o tan abundante que se considera más de las que se esperaba o se esperaría. Entonces podemos decir que Pablo dice que en la congregación debe vivir de manera permanente y de una forma excesivamente alta, más allá de cualquier medida, la palabra del Señor. Por eso dice, more en abundancia. Y esto es importante entenderlo, que es algo que tiene que ser permanente dentro de la congregación, permanente dentro de nuestra vida. Algo que nosotros debemos anhelar. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, vamos a poder enseñar y exhortar unos a otros en toda sabiduría, dando gracia a Dios. Y eso nos va a llevar a cantar himnos, a alabarlo a Dios y a glorificarlo a Dios. Pero es necesario que la palabra de Dios more. Tiene que ser algo permanente, tiene que ser algo abundante, tiene que ser algo excesivo. Algo que sobrepase todo lo que nosotros podamos llegar a aprender o a entender o a pedir incluso. Porque hoy en estos tiempos tan limitados que nosotros vivimos, que nos dicen que tenemos que congregarnos 1 hora o 1 hora y media, es importante que el tiempo que tengamos de palabra de Dios sea realmente un tiempo real, sea un tiempo que realmente lo aprovechemos al máximo. De ahí que es importante que nosotros tengamos presente esto, que muere en abundancia la palabra de Dios en las iglesias hoy, que muere en abundancia. Y si nos toca tener un tiempo limitado por como estamos hoy, que realmente le podamos sacar el jugo. Que realmente le podamos sacar el jugo. Efesios 5, del 18 al 20, dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no estar lleno de la palabra que Él mismo inspiró, cuidó, guió y preservó. Entonces cuando digo quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que estar siendo lleno de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo que inspiró la palabra.
Y es el Espíritu Santo que va a respaldar siempre lo que Él escribió. Entonces cuando digo quiero ser lleno del Espíritu Santo, de algo que ya tengo yo, tengo que ser lleno de la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos entender o aprender a entender. Cuando digo estoy lleno del Espíritu, estoy diciendo estoy lleno de su palabra. La Escritura debieran ocupar todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestras palabras y de nuestra acción. Debemos leer, meditar, estudiar, siempre acompañado de la oración. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otras referencias que tenemos son Filipenses 2:15, 2 Timoteo 2:15, son las referencias otras que teníamos. El Espíritu Santo llena la vida de las personas que son controladas por la obediencia a la palabra de Dios. El ministerio de la palabra también involucra la alabanza a Dios. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que la palabra del Señor habite en la comunidad, en la congregación, podremos enseñar y amonestar a otros con gracia, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y el verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Este pasaje es muy similar a otros dos versículos. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Necesitamos que la palabra de Dios muera en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. La palabra de Dios junto con la acción santificadora del Espíritu Santo nos va renovando la mente, nos va transformando, para así poder conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, como dice Romano 12, del 1 al 2. En cada pensamiento, cada palabra y cada acción debe estar Jesús. Como conclusión, para cerrar el mensaje, toda la vida del cristiano se basa en el nombre de Jesús, único mediador, intercesor entre Dios y los hombres, única verdad y único camino, único acceso al Padre. Solo en Él y por Él es que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Toda nuestra actividad congregacional debe ser cristocéntrica. Todo debe girar en torno al nombre de nuestro Señor. Bueno, hasta acá, gracias a Dios, pudimos llegar hasta los 17 versículos que teníamos. Gracias a Dios. Así que, gloria a Dios. Agradecer a los hermanos que nos estuvieron acompañando. Sabemos que lo están haciendo también a través de la oración y esto es muy importante. Cada vez que lo venimos compartiendo en la iglesia, es importante orar los unos por los otros, porque es un mandamiento de parte de Dios, pero también apoyar a los hermanos en la oración que están llevando adelante el mensaje, ¿no? Pero principalmente para que la palabra corra con denuedo, como oraban los apóstoles antes, ¿no? Ellos oraban no por la oposición que se le presentaba enfrente, sino para que la palabra corra con denuedo. Y en estos tiempos realmente tenemos que orar así, ¿no? Que la palabra corra con denuedo. No importa lo que se levante, ¿no? Dios poderoso para derribar cualquier cosa. Porque dice la palabra que Él va por delante como poderoso gigante, ¿no? Todo lo que permite está dentro de tu perfecto plan, de tu perfecta soberanía, ¿no? A mí me toca descansar en Él, precisamente en Él. Descansar y esperar y saber que Él va a ser su perfecta voluntad en mi vida. Bueno, gloria a Dios. Gracias al Señor por los hermanos que prestaron oído a la palabra. La hermana Lorena, el hermano Lauti, el hermano Jesús, la hermana Estela, la prima Cindy, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo grande, un fuerte abrazo de parte de la familia para todos ustedes. Los queremos mucho. Dios los bendiga y traiga el alivio y el consuelo que necesitan en esta hora. Tengan paz. Amén. Y a la pastora María Vargas también, gracias pastora por acompañarnos. Y el tío Jorge, gracias tío Jorge por estar. Me alegra mucho que estés, sabiendo que el Señor no es deudor de nadie. Por algo el Señor nos lleva a estar mirando, ¿no? Para aprender un poquito más. Vamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a orar también por la sobrina de la hermana Daniela, por Martina.
Esta es nuestra confianza que nosotros tenemos, ¿no? Que si nosotros oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios, sabemos que nuestras oraciones han sido escuchadas. Entonces este tiene que ser mi seguridad, mi confianza. Pero acudimos a Él sabiendo, ¿no?, que su bondad, su gracia, su amor, su gran misericordia, su compasión hacia nuestra vida está. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Padre, socórranos. Pero haz tu voluntad, tu perfecta voluntad en nuestra vida. Ten compasión de nosotros, de nuestras situaciones, de nuestros dolores, de nuestra angustia. Dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú nos librarás. Haz tu perfecta voluntad en la vida de Sabrina Martina. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por la oportunidad que tú nos diste de estar de este lugar y ser de bendición para tu pueblo. Gracias por tu palabra sembrada, Señor. Sabemos que tú la vas a regar y esta va a llevar frutos, Señor. Frutos que tú dispusiste desde antes de la fundación del mundo. Padre, te pedimos en esta hora por Sabrina, por la sobrina de la hermana Daniela, por Martina. Señor, que tú puedas traer, Señor, alivio y consuelo. Que tú puedas sanar, Padre, si esta es tu perfecta voluntad. Porque el único que puede sanar, Señor, el único que puede levantar al caído, el único que puede restaurar, el único que puede vendar los corazones afligidos, los corazones enlutados eres tú. En nosotros no hay ninguna capacidad. Por eso acudimos a tu compasión, Señor, a tu misericordia, Padre. Haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas, pero ayúdanos a entender esa voluntad. Padre, que todo sea para glorificar y exaltar tu nombre, que sea para testimonio, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza a ti. Gracias por cada hermano y por cada hermana que del otro lado pudieron escuchar este mensaje. Sabemos que no va a volver vacía tu palabra, sino que va a cumplir tu propósito. Gracias por el tío Jorge que nos acompañó también. Bendecimos su vida y a su familia. A Cindy, nuestra prima, y a todos los hermanos de la congregación, a los pastores también de la iglesia La Rosa de Sarón. Gracias, Padre, por este privilegio que nos da, Señor, de poder ser de bendición para tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Bueno, amén. Le damos, nos vemos la semana que viene. Si Dios permite, gracias a todos por estar. La hermana Joana que también se agregó. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Si Dios permite, nos vemos pronto. Gloria a Dios.